Yo estaba allí. No como testigo, sino como quien siente el latido del lugar en su propia piel. Y entonces lo vi. Mateo. De espaldas al sol naciente, apoyado en la cerca del corral, con las manos ásperas de quien ha trabajado la tierra desde niño, pero los ojos eran de quien ha perdido algo que nunca podrá recuperar. Tenía 24 años, pero parecía llevar 100 en el alma. Su camisa de franela, desgastada en los codos, olía a sudor, cuero y humo de fogata. Otra vez pensando en él, preguntó una voz ronca a sus pies. Era Chispa. Un pastor alemán viejo, con el pelaje canoso alrededor del hocico y un ojo nublado por la catarata. Cojeaba ligeramente, pero su mirada seguía siendo la de un guardián. Se sentó junto a Mateo, apoyando la cabeza en sus botas, como si supiera que ese era el único lugar donde aún quedaba calor humano. Mateo no respondió de inmediato. Solo acarició la cabeza del perro con una ternura que contrastaba con la dureza de sus manos. Hoy cumplió 1 año, Chispa, dijo al fin, con la voz quebrada, como si cada palabra le costara sangre. 1 año desde que lo encontraron, solo, en el establo. Con la carta en la mano. Chispa gimió suavemente, como si recordara. Porque sí, recordaba. Había estado allí. Había lamido la cara de su amo hasta que el aliento se le fue. Y luego, había esperado días junto a la puerta, esperando que volviera. Él nunca quiso que yo me quedara, murmuró Mateo, mirando hacia el este, donde la ciudad brillaba como una promesa lejana. Me dijo 1000 veces, ve, hijo. No te quedes aquí, que esto ya no da para más. Pero yo no supe irme a tiempo. El viento levantó un remolino de polvo que pasó entre ellos como un fantasma. Ahora soy el heredero de un rancho que nadie quiere, y de un perro que ya no ve bien, sonrió con tristeza. ¿Qué clase de herencia es esa? Viejo Chispa se levantó, sacudió el polvo de su lomo y lo miró fijamente con su ojo bueno. Luego, sin previo aviso, comenzó a caminar hacia el límite del rancho, deteniéndose cada pocos pasos para mirar atrás, como si dijera ven. Hay algo que debes oír. Mateo suspiró. Siempre sabes cuando necesito caminar, ¿verdad? Siguió al perro. No porque tuviera fe en algo, sino porque, en ese mundo vacío, Chispa era la única brújula que le quedaba. Caminaron en silencio. El sol subía, implacable. Las sombras se acortaban. Y el rancho quedaba atrás, cada vez más pequeño, como si también supiera que algo estaba a punto de cambiar. Fue entonces, cuando el cielo se tiñó de naranja intenso y el silencio era tan profundo que se oía el crujir de las piedras bajo las botas, que Mateo lo escuchó. Un grito. Lejano. Agudo. No humano. Se detuvo en seco. ¿Oyes eso? Chispa el perro ya no caminaba. Estaba tieso, las orejas erguidas, el cuerpo temblando. No de miedo. De reconocimiento. ¿Qué es eso? Susurró Mateo, con el corazón golpeándole las costillas. Chispa no respondió, claro. Pero su mirada lo dijo todo. Sigue. Escucha. Alguien necesita que lo escuches. Y en ese instante, mientras el viento volvía a gemir entre las rocas, Mateo sintió algo que no sentía desde la muerte de su padre, una razón para seguir adelante. No sabía aún que encontraría un lobo encadenado. No sabía que ese lobo cambiaría su destino. Pero sí supo, con una certeza que le heló la sangre y le encendió el alma al mismo tiempo, que nadie más en 100 kilómetros a la redonda. Chispa, espera. Gritó Mateo, pero su voz se perdió en el viento. Corrió tras él, las botas hundiéndose en la tierra seca, el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. Cada paso era una pregunta sin respuesta. ¿Qué es eso? ¿Por qué Chispa reacciona así? Y entonces lo vio. Entre las sombras de un mezquite retorcido, medio oculto por las rocas y las espinas, había algo que no pertenecía a ese lugar. Algo que no debía estar allí. Un lobo. No como los que contaban en las historias de miedo alrededor del fogón, feroces, sanguinarios, ojos rojos en la noche. Este era distinto. Su pelaje, una mezcla de gris humo y plata, estaba enmarañado con sangre seca. Sus costillas se marcaban bajo la piel, como si llevara semanas sin comer. Pero lo que heló la sangre de Mateo fueron las cadenas.
Dos gruesas correas de hierro, oxidadas, clavadas en sus patas delanteras, atadas a un tronco muerto que parecía haber sido arrastrado allí a propósito. El lobo tiraba con desesperación, pero cada movimiento le arrancaba un gemido gutural, casi humano. Y entonces, algo increíble sucedió. Chispa se detuvo a pocos metros. No ladró. No gruñó. Se sentó. Y miró al lobo, como si lo conociera. El lobo levantó la cabeza. Sus ojos, amarillos, profundos, llenos de dolor y una inteligencia antigua, se clavaron en los de Mateo. No había agresión. Solo súplica. «Dios mío», susurró Mateo, arrodillándose lentamente, las manos temblando. «¿Quién te hizo esto?» Chispa se acercó al lobo. Con cuidado, como si temiera romper un hechizo, apoyó su hocico en el cuello del animal. El lobo cerró los ojos. Un sollozo ronco salió de su garganta. «No entiendo», murmuró Mateo, acercándose con el corazón en la garganta. «¿Por qué, Chispa?» Fue entonces cuando vio la cicatriz. Justo bajo la oreja izquierda del lobo, una marca en forma de media luna, pálida contra el pelaje oscuro. Y de pronto, la voz de su padre resonó en su memoria, clara como si estuviera allí. «Había un lobo, Mateo, no como los otros. Me salvó la vida cuando me perdí en la tormenta de 78. Me guió hasta el rancho. Tenía una cicatriz aquí, como una luna. Nueva. Nunca supe por qué me ayudó. Pero juré que, si alguna vez volvía a verlo, le devolvería la vida». Mateo se quedó helado. «No puede ser», balbuceó, mirando del lobo a Chispa, y de Chispa al lobo. Él es». Chispa gimió, como si confirmara lo imposible. El lobo abrió los ojos otra vez. Esta vez, no miraba a Mateo. Miraba más allá. Hacia el norte. Hacia las montañas. Como si supiera que algo, o alguien, lo esperaba allí. «¿Qué estás protegiendo?», preguntó Mateo en voz baja, como si temiera ofenderlo. El lobo bajó la cabeza. Las cadenas tintinearon. Fue entonces cuando Mateo notó algo más en el suelo. Entre las rocas, había huellas pequeñas. Huellas de lobeznos. «¿Tienes crías?», susurró, con la voz quebrada. «Por eso no huiste. Por eso aguantaste esto». El lobo emitió un sonido suave, casi maternal. Mateo se acercó despacio, con las palmas abiertas, como su padre le enseñó a hacer con los animales asustados. «Voy a ayudarte», dijo, con una determinación que no había sentido en años. «No sé cómo, pero voy a sacarte de aquí». Alargó la mano. El lobo no se movió. Solo lo miró. Y en ese instante, Mateo sintió algo que no podía explicar: una conexión. Como si el espíritu de su padre estuviera allí, en el viento, en el polvo, en los ojos de ese lobo que había regresado del pasado para recordarle quién era. Pero antes de que pudiera tocar las cadenas, un ruido seco cortó el aire. Una rama crujió. Mateo se giró con el corazón en la garganta. Entre los arbustos, una figura emergió. Alto. Sombrero bajo. Escopeta al hombro. «Vaya, vaya», dijo el hombre con una sonrisa fría. El heredero vaquero jugando a ser sanador de bestias. Era Rafael. El mismo que años atrás había jurado matar a todo lobo que se acercara al rancho. El mismo que había desaparecido del pueblo tras una pelea con el padre de Mateo, y que ahora regresaba con los ojos llenos de odio y una cicatriz reciente en el cuello. «Ese animal es mío», dijo Rafael, apuntando con la escopeta. «Lo atrapé hace 3 semanas. Se me ha escapado 2 veces. Pero siempre vuelve, como si supiera que no puede huir de su destino». «¿Tu destino o el tuyo?», replicó Mateo, poniéndose de pie, colocándose entre Rafael y el lobo. Chispa gruñó, enseñando los dientes, a pesar de su edad. Rafael rió, pero no había alegría en esa risa. «¿Sabes por qué lo encadené aquí, justo en los límites de tu rancho?», preguntó, dando un paso adelante. «Porque sabía que tú vendrías. Porque sabía que, como tu viejo, eres un sentimental. Y los sentimentales mueren solos». Mateo tragó saliva.
Sentía el miedo, sí. Pero también algo más rabia. Mi padre no murió solo, dijo, con la voz firme. Murió protegiendo lo que amaba. Y si tú piensas que voy a dejar que le hagas daño a este lobo, estás muy equivocado. El viento cesó. El silencio se volvió denso, como antes de una tormenta. Rafael entrecerró los ojos. Entonces prepárate, muchacho. Porque esto no termina aquí. Y con esas palabras, dio media vuelta y desapareció entre los arbustos, dejando atrás un eco de amenaza que se clavó en el alma de Mateo como una espina. El lobo gimió. Chispa se acercó a Mateo y apoyó la cabeza en su pierna, como pidiéndole que no tuviera miedo. Pero Mateo ya no tenía miedo. Tenía propósito. Miró al lobo, luego a las montañas, y finalmente al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. No te van a volver a encadenar, juró, con la voz temblorosa pero decidida. Ni, tengo que sacarte de aquí, murmuró Mateo, pasando los dedos con cuidado sobre el metal frío. Pero si te libero ahora, Rafael volverá. Y no vendrá solo. El lobo lo miró. No con desesperación, sino con una calma que dolía. Como si ya hubiera aceptado su destino, pero confiara en que Mateo no lo haría. ¿Por qué volviste?, susurró, casi para sí mismo. Después de tantos años, porque ahora una ráfaga de viento agitó las ramas secas, y por un instante, creyó oír la voz de su padre en el susurro, porque sabía que tú estarías aquí cuando el mundo lo olvidara. Mateo cerró los ojos. La culpa lo golpeó como una ola. Debí haber estado contigo aquel día, dijo, con la voz quebrada. Me llamaste, y yo estaba en la ciudad, bebiendo cerveza con amigos que ni siquiera recuerdo. Cuando llegué, ya no respirabas. Solo tenías esa carta en la mano. Abrió los ojos y sacó del bolsillo interior de su camisa un papel amarillento, doblado 1000 veces, con las esquinas desgastadas. Lo desplegó con manos temblorosas. Hijo, si lees esto, es porque no pude decírtelo en vida. El lobo no es nuestro enemigo. Es nuestro hermano. Cuida de él si alguna vez regresa. Y cuida del rancho, no por la tierra, sino por lo que representa que aún hay gente que elige proteger, no destruir. Las lágrimas le quemaron los ojos. No entendí, hasta ahora, dijo, mirando al lobo. Pensaba que el rancho era una carga. Pero era un juramento. El lobo bajó la cabeza, como si asintiera. Entonces, Chispa se levantó de golpe. Orejas tiesas. Cuerpo rígido. ¿Qué pasa, viejo?, preguntó Mateo, alerta. Chispa no ladró. Solo miró hacia el norte, hacia las montañas oscuras. Y empezó a caminar. Espera. Mateo se puso de pie, pero el perro ya avanzaba con una energía que no tenía desde hacía años. ¿A dónde vas?, lo siguió, con el corazón en la garganta. El lobo intentó levantarse, pero las cadenas lo detuvieron. Empezó a gemir, no de dolor, sino de angustia. Tranquilo, dijo Mateo, volviendo sobre sus pasos. No te voy a dejar. Pero Chispa insistía. Se detenía, miraba atrás, luego hacia las rocas. ¿Qué quieres mostrarme?, el perro aulló. Una vez. Baja. Urgente. Mateo dudó. Miró al lobo, luego a Chispa, luego al cielo estrellado. Está bien, suspiró. Pero si esto es una trampa de Rafael. No terminó la frase. Siguió a Chispa entre las sombras, agachándose bajo las ramas espinosas, el alma en vilo. Caminaron unos 100 metros. Hasta que llegaron a una formación rocosa que parecía una boca abierta en la tierra. Una cueva. Chispa se detuvo en la entrada y miró a Mateo, como diciendo adentro. ¿En serio?, murmuró, sacando su linterna del cinturón. La encendió. El haz de luz cortó la oscuridad. Y entonces lo vio. 3 bultos pequeños, acurrucados en el fondo, sobre un lecho de hojas secas y musgo. Lobeznos. Apenas de unas semanas. Dormían, con los ojitos cerrados, las patitas temblando en sueños. Mateo se llevó una mano a la boca. Dios.
Uno de ellos se movió. Abrió los ojos. Azules. Como los de un cachorro doméstico. Lo miró sin miedo. Por eso no huiste, susurró, volviendo la vista hacia donde sabía que el lobo los esperaba. No eras tú el que no podía escapar, eran ellos los que no podían sobrevivir sin ti. El peso de aquella verdad lo aplastó. Rafael no solo había encadenado a un lobo. Había condenado a una familia entera. Tengo que llevártelos, dijo, decidido. No puedo dejarlos aquí. Regresó corriendo al claro. El lobo lo miró con ojos suplicantes. Voy a traer a tus crías, le dijo, arrodillándose. Y luego, voy a romper esas cadenas. Aunque tenga que usar mis propias manos. El lobo emitió un sonido suave, casi un agradecimiento. Mateo volvió a la cueva, tomó a los lobeznos uno por uno con infinito cuidado, envolviéndolos en su camisa. Los pequeños se acurrucaron contra su pecho, buscando calor. No van a lastimarlos, le susurró. Nunca más. Al regresar, el lobo intentó levantarse al verlos. Las cadenas tintinearon. Uno de los lobeznos emitió un chillido y se estiró hacia él. Fue entonces cuando Mateo vio algo que lo dejó sin aliento. Chispa, el viejo perro ciego de un ojo, se acercó a los lobeznos y los lamió. Con ternura. Como una madre. ¿Tú, los conocías?, preguntó Mateo, incrédulo. Chispa lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio algo que nunca había notado memoria. Estuviste aquí antes, con mi padre, el perro gimió. Y de pronto, todo encajó. Su padre no solo había sido salvado por el lobo, había cuidado de él. De su manada. Y Chispa, fiel hasta el final, había guardado ese secreto todos estos años. Por eso me trajiste aquí, dijo, acariciando la cabeza de Chispa. No solo por el lobo, sino por la verdad. El viento cambió de dirección. Trajo consigo un olor metálico. Humo. Mateo se tensó. Alguien viene. Apagó la linterna. Se agachó junto a los animales, abrazando a los lobeznos contra su pecho. En la distancia, luces de faros cortaban la oscuridad. Voces. Risas burlonas. Rafael. Gritó una voz. Seguro que el muchacho vino para acá, está aquí, respondió Rafael, frío. Y cuando lo encuentre, verá lo que pasa cuando uno se mete con lo que no le pertenece. Mateo contuvo la respiración. Miró al lobo. Al perro. A los lobeznos temblando en sus brazos. No tenía armas. No tenía refuerzos. Solo tenía su palabra, y la herencia de su padre. No que se acerquen. El perro no se movió. No iba a obedecer. No esta vez. Por favor, rogó Mateo, con la voz quebrada. Confía en mí. Chispa lo miró. Un instante. Largo. Profundo. Y luego, con una lentitud que dolía, se sentó junto a los lobeznos, cubriéndolos con su cuerpo. Mateo respiró hondo. Se levantó. Gritó, saliendo del claro con las manos en alto. Estoy aquí. Los faros lo cegaron. Pasos rápidos sobre la grava. Miren quién decidió salir a pasear de noche, dijo Rafael, apareciendo entre las sombras con la escopeta colgada del hombro. ¿Trajiste a mis lobos, o solo viniste a morir como un héroe barato detrás de él? 3 hombres más, con linternas y cuchillos en el cinturón. Rostros duros. Ojos vacíos. No son tus lobos, dijo Mateo, firme, aunque las rodillas le temblaban. Nunca lo fueron. Rafael soltó una carcajada seca. Ah, no, ¿y quién los atrapó, quién los alimentó con sobras para que no murieran antes de servir como cebos? Mateo sintió que la sangre se le helaba. ¿Para qué? Para los cazadores de trofeos, dijo uno de los hombres, sonriendo con dientes amarillos. Un lobo viejo y sus crías valen una fortuna en Texas. Mateo apretó los puños. Eres un monstruo. Soy un hombre que sobrevive, replicó Rafael, acercándose. Algo que tú no sabes hacer.
Tu viejo murió pobre, soñando con lobos y fantasmas. Y tú, vas a terminar igual, él murió con honor, dijo Mateo, con los ojos ardiendo. Algo que tú nunca entenderás. Rafael se detuvo a 1 metro. Lo miró fijamente. Dame al perro viejo y a los lobeznos. Y tal vez te deje ir con vida. Nunca. Silencio. El viento cesó. Incluso los grillos callaron. Entonces morirás con ellos, dijo Rafael, alzando la escopeta. Pero antes de que pudiera apuntar, un aullido rasgó la noche. Profundo. Salvaje. Desgarrador. Todos se giraron. El lobo, con un esfuerzo sobrehumano, había logrado arrancar una de las cadenas de la roca. Sangre fresca le corría por las patas, pero estaba de pie. Erguido. Mirando a Rafael con una furia ancestral. ¡Maldita bestia!, gritó uno de los hombres, levantando su rifle. No disparen, ordenó Rafael. Lo necesito vivo. Fue entonces cuando Chispa se levantó. Con una energía que nadie creía posible, el viejo perro se lanzó contra el hombre más cercano, derribándolo con un gruñido feroz. El rifle cayó al suelo. Chispa, no, gritó Mateo. Pero ya era tarde. Uno de los otros hombres sacó un cuchillo y lo lanzó. El tiempo se detuvo. Mateo vio el brillo del acero en el aire. Vio a Chispa. Girar, como si supiera lo que venía. Vio el cuchillo clavarse en su costado. No. Rugió Mateo, corriendo hacia él. Chispa cayó de lado, jadeando, los ojos llenos de dolor, pero también de paz. Viejo. No. Mantén los ojos abiertos. Gritó Mateo, arrodillándose, presionando la herida con las manos. Por favor, no te vayas, no ahora. Chispa lo miró. Una última vez. Lamió su mano. Y luego, con un suspiro suave, cerró los ojos. El mundo se desmoronó. ¿Lo mataron?, gritó Mateo, levantándose, con las manos llenas de sangre. Mataron a mi perro. Rafael retrocedió un paso, sorprendido por la furia en su voz. Fue un accidente, no fue un accidente. Bramó Mateo, agarrando el rifle que había caído. Fue una elección. Apuntó. No a Rafael. Al cielo. Y disparó. El estruendo retumbó en las montañas. De pronto, desde la oscuridad, surgieron sombras. Perros. No lobos. Perros del rancho. Los que su padre había criado. Los que habían estado escondidos en los corrales, esperando una señal. Corrieron hacia Mateo, ladrando con furia, rodeándolo como una manada. Rafael palideció. Como, mi padre no solo cuidaba lobos, dijo Mateo, con lágrimas en los ojos y fuego en la voz. Cuidaba de todos los que no tenían voz. Y yo, voy a terminar lo que él empezó. Los hombres retrocedieron. Vámonos. Gritó uno. No. Exigió Rafael. Maten al lobo. Pero el lobo ya no estaba encadenado. Con un último esfuerzo, había roto la segunda cadena. Y ahora, con los ojos llenos de dolor y venganza, se lanzó contra Rafael. No para matar. Para proteger. Mientras los hombres huían en desorden, Mateo cayó de rodillas junto a Chispa. Lo siento tanto, sollozó, abrazando el cuerpo inerte del perro. Debí protegerte. El lobo se acercó. Se sentó frente a él. Bajó la cabeza. Y entonces, con una ternura que partió el alma de Mateo, lamió la frente de Chispa. Como despedida. Como hermano. Mateo miró al lobo. Tú también lo conocías, ¿verdad? El lobo gimió. Él era tu amigo, desde el principio. Una brisa suave movió el polvo alrededor de ellos. Y en ese momento, Mateo supo que Chispa no había muerto en vano. Había dado su vida por algo más grande que el miedo. Por la lealtad.
por la memoria, por el amor que no distingue entre especies. Con manos temblorosas, Mateo tomó a los lobeznos y los colocó junto al cuerpo de Chispa. Él los cuidará desde el otro lado, dijo, con la voz ronca. Y yo, los cuidaré aquí. El lobo lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio algo que lo hizo llorar de nuevo agradecimiento. Mateo se arrodilló junto a Chispa una vez más. Con manos temblorosas, desató el collar desgastado que llevaba desde cachorro, una tira de cuero con una placa de latón donde, a duras penas, aún se leía, Chispa Rancho La Esperanza. Tú fuiste mi primer amigo, susurró, apretando el collar contra su pecho. Y mi último lazo con él. Una lágrima cayó sobre el metal. El lobo se acercó. No con brusquedad, sino con una reverencia silenciosa. Se sentó frente a Mateo y, con suavidad, apoyó el hocico en su rodilla. ¿Por qué haces esto?, preguntó Mateo, mirándolo a los ojos. Podrías haberte ido. Tus crías están a salvo, ya no necesitan cadenas, ni a mí. El lobo no respondió, claro. Pero su mirada lo dijo todo: no es por las crías. Es por ti. En ese instante, un ruido lejano rompió el silencio. No eran motores. Eran voces. Voces del pueblo. Mateo se puso de pie de un salto, el corazón golpeándole las costillas. Ya vienen por nosotros, subió a una roca cercana y miró hacia el valle. Una docena de figuras caminaban por el sendero que llevaba al rancho. Al frente, don Eulalio, el alcalde del pueblo, con su sombrero blanco y su bastón de madera de mezquite. Detrás, vecinos. Algunos con escopetas. Otros con caras de preocupación. Maldición, murmuró Mateo. Rafael los convenció. Bajó corriendo. Lobo, dijo, con urgencia. Llévate a tus crías. Vete a la cueva. Ahora. El lobo dudó. Por favor, insistió Mateo. Si te ven con ellos, todo se perderá. El lobo emitió un gemido bajo, luego llamó a los lobeznos con un suave aullido. Los pequeños despertaron, se estiraron y trotaron tras su padre, desapareciendo entre las rocas como sombras. Mateo los vio irse. Y con ellos, una parte de su corazón. Pero no había tiempo para despedidas. Los primeros jinetes ya estaban a 100 metros. Se limpió la cara con la manga, enderezó la espalda y caminó hacia ellos, con el collar de Chispa colgando de su puño cerrado. Mateo, gritó don Eulalio, deteniendo su caballo a pocos pasos. Es cierto lo que dice Rafael, ¿tienes lobos en tu rancho? Sí, respondió Mateo, sin titubear. Un murmullo recorrió al grupo. Son peligrosos, exclamó uno. Matan el ganado. Mi tía vio uno cerca de su gallinero la semana pasada. Hay que acabar con ellos antes de que ataquen a los niños. Mateo los miró a todos, uno por uno. Hombres que su padre había ayudado en sequías, en partos de vacas, en techos derrumbados por tormentas. ¿Y quién les dijo que los lobos son los culpables?, preguntó, con voz firme. Rafael, el mismo que vende animales vivos a cazadores en Texas, eso es una mentira. Gritó una voz desde atrás. Rafael apareció entre la multitud, con el rostro marcado por arañazos y la ropa rasgada. Ese muchacho mató a 2 de mis hombres anoche. Mintió, señalando a Mateo. Y tiene una manada de lobos salvajes en su propiedad. Es una amenaza para todos. Yo no maté a nadie, replicó Mateo. Pero sí vi cómo tus hombres apuñalaron a mi perro. ¿Chispa está muerto por tu codicia? El silencio cayó como una losa. Don Eulalio bajó del caballo lentamente. Chispa está muerto. Mateo asintió, con los ojos brillantes. Lo enterré al amanecer. Con honor. El viejo alcalde se quitó el sombrero. Chispa era más que un perro. Era el alma de este rancho. Entonces hagan justicia, exclamó Mateo, alzando la voz. No contra los lobos, sino contra quien los encadenó. ¿Acaso no recuerdan las historias del viejo Sandoval, como un lobo lo salvó en la tormenta? Eran cuentos, dijo alguien.
No eran cuentos, gritó Mateo, sacando la carta de su padre del bolsillo. Aquí está. Él lo escribió. Y Chispa lo sabía. Por eso los protegía. Rafael rió con desdén. Ahora los perros escriben cartas, vamos, don Eulalio, ¿va a creerle a un muchacho loco que duerme con lobos? Don Eulalio miró a Mateo. Luego a la carta. Luego al horizonte, donde el viento traía el eco de un aullido lejano. Hace 40 años, dijo el viejo, con voz temblorosa, yo también vi a ese lobo. Estaba con tu padre. Lo vi guiarlo de vuelta al rancho, después de 3 días perdido en la nieve. Todos guardaron silencio. Nunca lo dije, continuó. Por miedo. Por vergüenza. Pero hoy veo los mismos ojos en ese muchacho. Señaló a Mateo. Él no está loco. Está despierto. Rafael palideció. Ustedes están traicionando a su propia gente. No, dijo don Eulalio, mirándolo con dureza. Tú traicionaste a la tierra, a los animales, a la memoria de quienes construyeron este lugar. Se volvió hacia la multitud. Nadie tocará al lobo, ni a sus crías. Y si alguien levanta una mano contra Mateo, responderá ante todos nosotros. Un murmullo de asentimiento recorrió al grupo. Rafael retrocedió, los ojos llenos de rabia. Esto no se acabó, susurró, antes de montar a caballo y desaparecer en una nube de polvo. Mateo respiró hondo. Las piernas le temblaban. Don Eulalio se acercó y puso una mano en su hombro. Tu padre estaría orgulloso. Solo hice lo que él habría hecho, dijo Mateo, con la voz quebrada. No, corrigió el viejo. Hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer escuchar. En ese momento, desde las montañas, un aullido solitario resonó en el aire. Largo. Triste. Hermoso. Mateo miró hacia allá. Y supo que el lobo lo estaba llamando. No como presa. ¿Qué quieres?, preguntó Mateo, deteniéndose a unos metros. Ya no hay cadenas. Tus crías están a salvo. ¿Por qué me trajiste aquí? El lobo bajó de la roca con movimientos suaves, casi ceremoniales. Se acercó, olió el collar en el pecho de Mateo, y luego, con la nariz, empujó suavemente la mano del joven hacia el norte. Allá el lobo asintió, sí, asintió, con un movimiento lento de la cabeza. ¿Qué hay allá? El lobo giró y comenzó a caminar. Se detuvo cada pocos pasos, mirando atrás, esperando. Mateo dudó. Pero algo en su interior, una voz que no era la suya, quizás la de su padre, quizás la de Chispa, le dijo síguelo. Caminaron durante horas. Subieron por cañadas estrechas, cruzaron arroyos helados, pasaron entre formaciones rocosas que parecían dientes de gigantes dormidos. Cuanto más avanzaban, más denso se volvía el bosque. Y más extraño. Hasta que llegaron. Un claro. Pequeño. Circular. Rodeado de árboles tan viejos que sus troncos parecían tallados por manos humanas. En el centro, una piedra plana, cubierta de musgo. Y sobre ella, una osamenta. Grande. Antigua. Mateo se acercó, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué es esto? El lobo se sentó frente a la piedra y aulló. Una vez. Baja. Solemne. Mateo se arrodilló. Con cuidado, apartó el musgo. Y entonces lo vio. Un cráneo. No de lobo. De perro. Pero no cualquier perro. Reconoció la forma del hocico, el tamaño del cráneo, era idéntico al de Chispa. No, susurró, con la garganta seca. Esto no puede ser. El lobo se acercó y apoyó una pata sobre la osamenta. Chispa, ¿ya había estado aquí?, preguntó Mateo, incrédulo. Con mi padre. El lobo gimió. Y entonces, entre las raíces de un árbol cercano, Mateo vio algo que lo dejó sin aliento: una placa de metal oxidado. La desenterró con manos temblorosas. Rayo fiel hasta el final. 1978, Rayo, murmuró. El perro de su padre.
el que murió antes de que él naciera. El lobo se acercó y lamió suavemente la placa. Tú estabas con él cuando murió, ¿verdad? El lobo cerró los ojos. Y en ese instante, Mateo entendió. No era solo una tumba. Era un santuario. Un lugar donde los lobos y los perros, enemigos en el mundo de los hombres, se encontraban en paz. Donde la lealtad trascendía las especies. Mi padre lo sabía, dijo, con lágrimas en los ojos. Por eso nunca temió a los lobos. Porque vio lo que nadie más ve, que también aman. También lloran. También protegen. El lobo se acostó junto a la osamenta, como si velara por un viejo amigo. Mateo se sentó a su lado. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó de nuevo, esta vez en voz baja, casi un susurro. ¿Quieres que entierre a Chispa aquí? El lobo lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio una respuesta clara: no. Quiero que entiendas. Entender que el viento movió las hojas. Y entonces, desde lo alto de la montaña, llegó un sonido. No un aullido. Y grito humano. Agudo. Desesperado. Mateo se puso de pie de un salto. Alguien está en peligro. El lobo ya corría. Espera. Gritó Mateo, siguiéndolo. ¿Quién es el lobo? No respondió. Solo corrió más rápido, zigzagueando entre los árboles, como si conociera cada piedra, cada raíz. Mateo jadeaba, el pecho ardiendo, pero no se detuvo. Hasta que llegaron al borde de un barranco. Abajo, entre las rocas, una figura yacía inmóvil. No. Gritó Mateo, reconociendo el sombrero blanco. Era don Eulalio. ¿Don Eulalio? Gritó, bajando por el barranco con las manos arañadas. Responda. El viejo abrió los ojos con dificultad. Mateo, susurró, con la boca llena de sangre. Rafael, me tendió una emboscada, tranquilo. Dijo Mateo, quitándose la camisa para detener la hemorragia en la cabeza del viejo. Voy a sacarlo de aquí. No, jadeó don Eulalio, agarrando su brazo con fuerza sorprendente. Escúchame. Rafael no está solo. Tiene contactos. Gente poderosa. Van a quemar el rancho, van a matar a los lobeznos, no lo permitiré. Tienes que irte, ahora, dijo el viejo, con los ojos llenos de urgencia. Llévate a los lobeznos, y al lobo. Llévalos a las tierras altas, donde nadie los encuentre. Pero usted. Yo, ya cumplí mi tiempo, sonrió débilmente. Pero tú eres el puente. Entre el pasado, y lo que vendrá. El lobo apareció al borde del barranco, observando con atención. Él lo sabe, dijo don Eulalio, mirando al lobo. Siempre lo supo. Mateo apretó los dientes. No puedo dejarlo aquí. Si puedes, dijo el viejo, con una calma que dolía. Porque si no lo haces, todo lo que hemos protegido morirá contigo. En ese momento, un motor rugió en la distancia. Se acercan. Gritó Mateo. Don Eulalio cerró los ojos. Ve, y no mires atrás. Mateo lo abrazó una última vez. Gracias, por creer en mí. Gracias, por escuchar, susurró el viejo. Mateo subió corriendo el barranco, el lobo a su lado. ¿Tenemos que ir por los lobeznos?, dijo, con la voz rota. Ahora. El lobo aulló. Y esta vez, el aullido no era de tristeza. ¿Tienen que estar ahí?, gritó Mateo, saltando del caballo antes de que se detuviera del todo. Corrió hacia el granero, el corazón en la garganta. ¿Lobeznos?, llamó en voz baja. Respondan. Nada. Solo el crujido del viento entre las tablas sueltas. No, murmuró, entrando de rodillas, apartando la paja con manos desesperadas. Entonces, un chillido. Débil. Tembloroso. Uno de los lobeznos asomó la cabeza desde detrás de un saco de maíz. Luego otro. Y el tercero, cojeando levemente, se arrastró hacia él. Gracias a Dios.
sollozó Mateo, abrazándolos contra su pecho. Están bien, están vivos. El lobo entró tras él y olió a cada uno, emitiendo un sonido gutural de alivio. Pero no había tiempo para celebrar. En la distancia, el rugido de motores crecía. Tenemos que irnos, dijo Mateo, envolviendo a los lobeznos en su chaqueta. Ahora. Salió corriendo hacia el establo, donde su caballo esperaba, inquieto. Tranquilo, viejo, le susurró, montando con los lobeznos en el regazo. Solo una última carrera. El lobo saltó sobre la cerca y comenzó a guiarlos hacia el sendero de las montañas altas, el mismo que su padre solía usar para escapar de las tormentas. Pero antes de que pudieran alejarse, una camioneta roja apareció en la entrada del rancho, bloqueando el camino. Rafael bajó, con una antorcha en una mano y una escopeta en la otra. Detrás de él, 4 hombres armados. «Pensaste que podrías huir con lo que es mío», dijo, con una sonrisa cruel. «Pero este rancho arderá, y contigo en él. No son tuyos», gritó Mateo, sosteniendo a los lobeznos con fuerza. «Nunca lo fueron». «Todo lo que hay aquí es mío», replicó Rafael. «Incluso tu vida». Alzó la antorcha. «Quémenlo todo». Uno de los hombres lanzó una botella incendiaria contra el granero. Las llamas explotaron al instante, devorando la madera seca como si tuvieran hambre. «No», rugió Mateo. «¿El santuario? ¿Las osamentas?» El lobo gruñó, los pelos erizados. «Corre», le gritó Mateo. «Llévate a tus crías. Yo los detendré». Pero el lobo no se movió. Se plantó frente a Mateo, mirando a Rafael con una furia ancestral. «¿Ves?», dijo Rafael, riendo. «Hasta la bestia sabe que va a morir contigo». Mateo apretó los dientes. Miró a los lobeznos. Luego al rancho en llamas. Luego al lobo. Y en ese instante, tomó una decisión. «Toma», gritó, lanzando su chaqueta con los lobeznos hacia un costado del corral, donde la hierba alta los ocultaría. «¿Cuiden de ellos?». El lobo entendió. Con un aullido agudo, llamó a sus crías, que salieron corriendo tras él, desapareciendo entre los matorrales. «Deténganlos», ordenó Rafael. 2 hombres corrieron tras ellos. Mateo no dudó. Espoleó al caballo y se lanzó contra Rafael, derribándolo con el impacto. La antorcha cayó al suelo, rodando entre la paja. «Esto termina hoy», gritó Mateo, golpeándolo en la cara. «Por Chispa. Por don Eulalio. Por todos los que callaron por miedo». Rafael escupió sangre y rió. «¿Crees que esto es por dinero?», dijo, forcejeando. «Es por venganza». «¿Venganza de qué? Tu padre me humilló», escupió Rafael. «En 1978, cuando el lobo lo salvó, yo estaba perdido también. Pero tu padre no me ayudó. Me dejó allí, helándome, mientras seguía al maldito lobo. Perdí 3 dedos por culpa de él». Mateo se quedó helado. «Mi padre nunca me dijo eso. Porque sabía que era su culpa», gritó Rafael, sacando un cuchillo. «Y ahora tú pagarás por su silencio». Alzó la hoja. Pero antes de que pudiera clavarla, un aullido cercano los detuvo a ambos. No era del lobo. Era de los perros del rancho. Los mismos que habían seguido a Mateo la noche anterior. Salieron de entre los árboles, ladrando con furia, rodeando a los hombres de Rafael. «Malditos perros traidores», gritó uno, disparando al aire. Pero los perros no retrocedieron. Atacaron. En medio del caos, Mateo vio al lobo regresar. Solo. «¿Dónde están los lobeznos?», preguntó, desmontando. El lobo lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio algo que lo partió por la mitad. «Sacrificio». «No», susurró. «Los escondiste, en la cueva del santuario». El lobo asintió. «Pero es muy lejos. Rafael los encontrará». El lobo se acercó y apoyó la frente en la de Mateo. «¿Qué haces?», preguntó Mateo, con la voz temblando.
El lobo retrocedió, miró al rancho en llamas, luego a los lobeznos, luego al norte. Y entonces, con una calma que dolía, se sentó frente a Mateo, y aulló. No un aullido de guerra. Un aullido de despedida. No, sollozó Mateo. No puedes irte. El lobo lo miró una última vez. Y en ese instante, Mateo entendió. El lobo no iba a huir. Iba a distraerlos. Espera. Gritó, agarrándolo del pelaje. Hay otra forma. Pero el lobo se soltó suavemente. Miró a Rafael, que se levantaba con el cuchillo en mano. Y corrió. Directo hacia él. Bestia maldita. Gritó Rafael, disparando. La bala rozó el hombro del lobo, pero no lo detuvo. Con un salto poderoso, lo derribó. Los dos rodaron por el suelo, entre el fuego y el polvo. Mateo corrió hacia su caballo, recogió a los lobeznos y montó de un salto. «Vamos», gritó, espoleando al animal. «¿Tenemos que llegar antes que ellos?» Mientras galopaba hacia las montañas, miró atrás una última vez. Era por el lobo. Cada latido de su propio corazón le gritaba, «Está vivo», logró escapar detrás, el cielo se teñía de naranja. No del atardecer. Del fuego. El rancho ardía como una antorcha en la noche. Y en medio de ese infierno, Mateo había dejado a su hermano de alma. «Perdóname», murmuró, con lágrimas secas en las mejillas. «No quise dejarte». El sendero se estrechó. Las rocas formaban un túnel natural, cubierto de líquenes y raíces retorcidas. El caballo se detuvo, relinchando, como si supiera que allí terminaba el mundo de los hombres. «Vamos, viejo», dijo Mateo, desmontando. «Ya no puedes seguir». Ató al animal a un árbol y cargó a los lobeznos en sus brazos. «Desde aquí, caminamos». Avanzó entre las sombras, el aire cada vez más frío, más puro. Hasta que vio la entrada de la cueva. Pequeña. Oscura. Sagrada. «Están aquí», dijo, entrando con cuidado. «Están a salvo». Pero al iluminar con su linterna, el alma se le cayó a los pies. La cueva estaba vacía. «No», gritó, dejando a los lobeznos en el suelo. «No puede ser». Buscó frenéticamente entre las hojas, bajo las piedras, en cada rincón. «Nada». «¿Dónde están?», sollozó, cayendo de rodillas. «¿Por qué los dejaste solos?». Fue entonces cuando oyó un sonido. Suave. Familiar. Un aullido. No desde afuera. Desde más adentro. Mateo se levantó, la linterna temblando en su mano. Hay otra cámara, avanzó, agachándose bajo una grieta en la roca. El pasadizo era estrecho, húmedo, con olor a tierra antigua. Y al final, una luz. No eléctrica. Natural. Una abertura en el techo de la montaña dejaba entrar la luna llena, bañando un pequeño claro subterráneo en plata. Y allí estaban los lobeznos, jugando alrededor de una figura que Mateo jamás esperó ver. «Don Eulalio», susurró, incrédulo. El viejo alcalde estaba sentado contra la pared, la cabeza vendada con un pañuelo ensangrentado, pero vivo. Y a su lado, el lobo, herido, sangrando del hombro, pero vivo. «No podía dejar que los encontraran», dijo don Eulalio, con una sonrisa débil. «Así que los traje aquí, como tu padre me enseñó hace 40 años». Mateo corrió hacia ellos, las piernas flaqueándole. «Pero, ¿cómo te dejé en el barranco?» «El lobo me encontró», explicó el viejo, acariciando suavemente la cabeza del animal. «Vino por mí». Como si supiera que aún tenía algo que dar. El lobo miró a Mateo. Sus ojos decían: «Te dije que no estaba solo». «Pensé que habías ido a luchar», dijo Mateo, arrodillándose junto a él. «¿Que te quedarías con Rafael?» El lobo bajó la cabeza, como avergonzado. «No fue por valentía», dijo don Eulalio. «Fue por instinto. Sabía que si mataba a Rafael, los lobeznos quedarían huérfanos, y tú,
solo. Así que lo distrajo, y huyó. Y Rafael, el fuego lo atrapó, dijo el viejo, con tristeza. Nadie salió del rancho. Un silencio pesado cayó sobre ellos. Mateo miró a los lobeznos, que ahora se acercaban a él, oliendo su dolor, lamiendo sus manos. Todo esto, por protegerlos, murmuró. No solo por ellos, dijo don Eulalio. Porque en ellos vive algo que el mundo está olvidando: la conexión entre especies, entre generaciones, entre el hombre y la tierra. El lobo se acostó, exhausto, apoyando la cabeza en las rodillas de Mateo. ¿Qué hago ahora?, preguntó Mateo, con la voz quebrada. El rancho está destruido. Mi casa, mi vida, tu casa nunca fue el rancho, dijo don Eulalio, con una calma que dolía. Tu casa es donde decides proteger. Miró al lobo. Y tú ya elegiste. Mateo cerró los ojos. Sintió el aliento cálido del lobo en su piel. Sintió el peso de los lobeznos en su regazo. Sintió la presencia de su padre, de Chispa, de Rayo, de todos los que habían caminado ese sendero antes que él. No puedo criarlos aquí, dijo al fin. Necesitan aprender a ser lobos. A cazar. A vivir libres. Entonces enséñales, dijo don Eulalio. No como dueño. Como hermano. El lobo emitió un sonido suave, como si estuviera de acuerdo. Pero, ¿y usted? Yo me quedaré, dijo el viejo, mirando la luna a través de la abertura. Este lugar me ha estado esperando toda la vida. No puedo dejarlo solo. No estaré solo, sonrió. Tendré a los espíritus y a la memoria. Mateo lo abrazó. Gracias, por no rendirse. Gracias a ti, por escuchar los gritos que nadie más oía. Afueras, el viento cambió. Trajo consigo el olor a ceniza y a renacimiento. Mateo se levantó, cargó a los lobeznos y miró al lobo. Vamos. El lobo se puso de pie con esfuerzo, pero firme. ¿A dónde?, preguntó don Eulalio. A las tierras altas, dijo Mateo. Donde el viento es libre, y los lobos no tienen que esconderse para sobrevivir. Y con la luna guiándolos, salieron de la cueva. No como fugitivos. Como guardianes. Porque ya no se trataba de salvar a unos cuantos lobos. Se trataba de sembrar una semilla. No deberías forzarte, dijo Mateo en voz baja, deteniéndose junto a un arroyo helado. Necesitas descansar. El lobo lo miró, luego bebió un sorbo rápido del agua cristalina. Al levantar la cabeza, sus ojos reflejaron la luna, y algo más: una advertencia. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo, tensándose. El lobo gruñó suavemente, las orejas girando hacia el sur. Entonces lo oyó. El ruido de un motor. Lejano, pero real. Maldición. Susurró Mateo, apretando a los lobeznos contra su pecho. Quien más queda no podía ser Rafael. Don Eulalio dijo que el fuego lo había atrapado. Pero el corazón le decía que no todo había terminado. Que el odio, como las raíces secas, siempre encuentra una grieta para renacer. Vamos, dijo, caminando más rápido. Tenemos que cruzar el río antes de que nos vean. El lobo lo siguió, pero cada paso era una lucha. La herida en su hombro sangraba de nuevo. Espera, dijo Mateo, arrodillándose. Déjame vendarte. Sacó un trozo de tela de su bolsillo, el mismo que usó para detener la sangre de don Eulalio, y lo ató con cuidado alrededor del hombro del lobo. Duele, ¿verdad?, murmuró, mientras trabajaba. Pero tú ya has sufrido peor. Has vivido décadas encadenado al recuerdo de un hombre que te salvó, y ahora, encadenado al deber de proteger a tus crías. El lobo cerró los ojos. No por el dolor. Por la verdad. Yo también estoy encadenado, confesó Mateo, con la voz quebrada. A la culpa. A la promesa. A la esperanza de que, si hago esto bien, tal vez mi padre me perdone desde donde esté. El lobo abrió los ojos y lamió suavemente la mano de Mateo. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó el joven,
mirándolo fijamente. Podrías haberte ido solo. Dejar que yo me las arreglara. El lobo se sentó frente a él. Y en ese silencio profundo, entre el murmullo del arroyo y el viento en los pinos, Mateo entendió. No era por él. Era por Chispa. Porque el lobo había visto en Chispa a un hermano. Y en Mateo, al hijo de quien una vez les dio refugio cuando el mundo los llamaba bestias. Él te amaba, dijo Mateo, con lágrimas en los ojos. Chispa, te amaba como a su propia manada. El lobo bajó la cabeza. Un sollozo ronco salió de su garganta. Fue entonces cuando el motor se acercó demasiado. Luces. Cortando la oscuridad como cuchillos. Rápido. Dijo Mateo, levantándose. Al otro lado del río. Corrieron. El agua helada les mordió las piernas, pero no se detuvieron. Al llegar a la orilla opuesta, se escondieron entre los matorrales. Una camioneta negra se detuvo al otro lado del arroyo. De ella bajó un hombre. Alto. Delgado. Con un sombrero que ocultaba sus ojos. Mateo Sandoval. Gritó, con voz grave. Sé que estás ahí. Mateo contuvo la respiración. No tienes que huir. Continuó el hombre. Vine a ayudarte. Mentira, susurró Mateo. Pero el lobo no gruñó. Solo lo miró, como si reconociera algo en esa voz. Soy el hermano de Rafael. Dijo el hombre, quitándose el sombrero. Me llamo Iván. Mateo se asomó entre las ramas. El rostro del hombre era distinto al de Rafael. Más suave. Los ojos, tristes. ¿Por qué debería creerte?, gritó Mateo. Tu hermano quemó mi rancho. Mató a mi perro. Y yo lo detuve. Respondió Iván, alzando las manos. Fui yo quien apagó el fuego antes de que consumiera todo. Fui yo quien sacó a Rafael de las llamas, aunque ya no respiraba. Silencio. ¿Por qué?, preguntó Mateo, con la voz temblorosa. Porque Rafael estaba equivocado, dijo Iván, con los ojos llenos de lágrimas. Mi abuelo, el mismo que tu padre conoció, me contó la verdad antes de morir. Dijo que el lobo no era un enemigo. Que era un guardián. Y que nuestra familia había traicionado ese legado por codicia. El lobo se puso de pie lentamente, mirando a Iván. Lo vi, continuó Iván. Lo vi proteger a sus crías. Lo vi luchar no por matar, sino por ahorrar. Y supe que mi hermano había perdido el alma hace mucho tiempo. Mateo dudó. Pero algo en la voz de Iván era real. ¿Qué quieres? Ayudarte, dijo Iván. Tengo un refugio en las montañas altas. Un lugar donde nadie los encontrará. Donde los lobeznos puedan crecer, y tú, sanar. ¿Por qué harías eso? Porque alguien tiene que romper el ciclo, dijo Iván, mirando al lobo. Y si no lo hago yo, ¿quién lo hará? El lobo dio un paso adelante. Luego otro. Hasta el borde del río. No. Susurró Mateo. Podría ser una trampa. Pero el lobo no se detuvo. Cruzó el arroyo, cojeando, hasta quedar frente a Iván. El hombre no se movió. Solo extendió una mano, vacía. El lobo olió su palma. Luego, con una calma que partió el alma de Mateo, apoyó su hocico en ella. Lo reconoce, dijo Iván, con la voz quebrada. Porque mi abuelo también lo conoció. Mateo salió de entre los arbustos, con los lobeznos en brazos. Si me traicionas, dijo, con los ojos ardientes, no será el lobo quien te mate. Seré yo. Iré delante, dijo Iván. Y si en algún momento sientes que algo está mal, huye. Yo no te detendré. Mateo miró al lobo. El lobo asintió. Y en ese instante, entre el río helado y la luna testigo, nació una alianza imposible. Caminaron juntos hacia las montañas más altas, donde el aire era tan puro que dolía respirar. Iván iba adelante, marcando el camino. Mateo seguía atrás, con los lobeznos dormidos y el corazón en vilo.
¿cómo supiste dónde encontrarnos?, preguntó al fin. Don Eulalio me envió, dijo Iván. Antes de que me fuera, me dio esto. Sacó del bolsillo una carta. La misma que Mateo le había mostrado al pueblo. Dijo que si alguna vez dudaba, leyera esto. Mateo tomó la carta con manos temblorosas. Y que dice, que él, verdadero heredero, no es quien posee la tierra, sino quien escucha su voz. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mateo. Mi padre siempre supo que esto pasaría. No, dijo Iván, mirando al lobo. Pero esperaba que alguien, algún día, tuviera el coraje de creer. Solo mi abuelo, y tu padre, respondió Iván, con la mirada perdida en la distancia. Se juraron silencio. Porque sabían que, si el mundo supiera que existía un lugar donde lobos y hombres compartían el mismo fuego, lo destruirían. Mateo tragó saliva. ¿Por qué me estás contando esto? Iván se volvió. Sus ojos, bajo la luz de la luna, brillaban con una tristeza antigua. Porque yo también oí los gritos, dijo, con voz ronca. Hace años. Cuando Rafael encadenó al lobo por primera vez, yo estaba allí. Y no hice nada. Mateo se tensó. Estabas con él, tenía 16 años, confesó Iván, bajando la cabeza. Tenía miedo. Miedo de mi hermano. Miedo de lo que diría la gente si me negaba. Así que callé. Y cada noche, desde entonces, escuché los aullidos del lobo, como si me llamara a rendir cuentas. El lobo se acercó y apoyó suavemente el hocico en la espalda de Iván. ¿Él te perdona?, preguntó Mateo, incrédulo. No sé, dijo Iván, con una lágrima resbalando por su mejilla. Pero me da una segunda oportunidad. Y eso, es más de lo que merezco. En ese momento, uno de los lobeznos despertó y emitió un chillido suave. Mateo lo acunó, pero el pequeño se estiró hacia Iván, curioso. ¿Puedo tocarlo?, preguntó Iván, con la voz temblorosa. Mateo dudó. Pero el lobo asintió, sí, asintió, con un movimiento lento de la cabeza. Iván extendió la mano. El lobezno olió sus dedos, luego lamió su palma con una ternura que hizo que los tres hombres, si es que aún lo eran, contuvieran la respiración. Nunca había tocado a un lobo, susurró Iván. Solo los vi como amenazas. Como monstruos. No son monstruos, dijo Mateo, con la voz quebrada. Son espejos. Nos muestran lo que somos, cuando nadie nos mira. Iván asintió, con los ojos llenos de comprensión. Mi abuelo me contó que, cuando tu padre se perdió en la tormenta de 78, no fue el lobo quien lo guió, fue él quien siguió al lobo. Porque confió. Porque vio más allá del miedo. Y por eso lo encadenaron, dijo Mateo, con rabia contenida. Porque la gente prefiere encadenar lo que no entiende. Pero tú no, dijo Iván, mirándolo fijamente. Tú escuchaste. Y eso, te convierte en algo más que un vaquero. Te convierte en puente. Antes de que Mateo pudiera responder, un ruido seco rompió el silencio. Una rama quebrada. Los tres se giraron. Entre los árboles, una figura emergió. Alta. Silenciosa. Con un rifle en la mano. «¡Alto ahí!», gritó Mateo, colocándose frente a los lobeznos. Pero el lobo no gruñó. Se quedó quieto. Como si conociera a ese hombre. Tranquilo, muchacho, dijo la figura, bajando el arma. No vine a pelear. Era un hombre mayor, con barba canosa y ojos que habían visto demasiado. Llevaba una chaqueta de cuero gastada y botas llenas de polvo. ¿Quién eres?, preguntó Iván, tenso. Me llamo Esteban, dijo el hombre, acercándose con paso lento. Fui el último guardabosques de esta sierra. Y he estado siguiendo sus huellas desde que el rancho ardió. ¿Por qué?, preguntó Mateo, sin bajar la guardia. Porque vi al lobo, dijo Esteban, mirando al animal con reverencia. Y supe que la leyenda era cierta. Que aún vive. ¿Leyenda?, preguntó Iván. Dicen que hay un lobo que no envejece, explicó Esteban. Que aparece cuando el equilibrio se rompe.
que guía a los que aún tienen alma. Mateo miró al lobo. Es inmortal, no, dijo Esteban, con una sonrisa triste. Pero su espíritu sí. Porque cada generación que lo protege, lo hace renacer. El lobo se acercó a Esteban y olió su bota. Luego, con suavidad, se sentó a sus pies. Él te conoce, dijo Mateo. Lo vi criar a sus crías hace 10 años, confesó Esteban. Las protegí cuando los cazadores furtivos llegaron. Pero luego, desapareció. Hasta ahora. ¿Por qué regresó?, preguntó Iván. Porque el mundo lo necesita otra vez, dijo Esteban, mirando a Mateo. Y porque tú, estabas listo para escuchar. Mateo sintió un nudo en la garganta. No soy especial. Solo, no pude ignorar los gritos. Eso es lo que te hace especial, dijo Esteban. Porque en este mundo, la mayoría prefiere taparse los oídos. Se acercó y puso una mano en el hombro de Mateo. El valle que hay detrás de esas rocas, es sagrado. Allí, los lobos crían a sus crías sin miedo. Allí, los hombres vienen a sanar. Pero está en peligro. Porque hay quienes saben que existe, y quieren destruirlo para construir una carretera. ¿Quiénes?, preguntó Iván, con los ojos entrecerrados. Gente con dinero. Gente que no cree en leyendas. Solo en ganancias. Mateo apretó los puños. No lo permitiré. No podrás hacerlo solo, dijo Esteban. Pero si los tres se unen, tal vez haya esperanza. Iván miró a Mateo. Mateo miró al lobo. El lobo miró a la luna. Y en ese silencio, nació un juramento. Te ayudaré, dijo Iván. No por redimirme. Sino porque ya no quiero vivir en un mundo que mata lo que no entiende. Y yo, dijo Mateo. Por Chispa. Por mi padre. Por todos los que callaron. Esteban asintió. Entonces entren al valle. Mañana, al amanecer, comenzará la verdadera prueba. ¿Qué prueba?, preguntó Mateo. La de convencer al mundo de que aún hay magia en la tierra, dijo Esteban, con los ojos brillando. Y que a veces, la magia tiene colmillos y aúlla bajo la luna. Con esas palabras, apartó las rocas que ocultaban la entrada. Y allí, bañado por la luz plateada, apareció el valle. Verde. Silencioso. Vivo. Los lobeznos chillaron de emoción. El lobo emitió un aullido suave, como de bienvenida. Es hermoso, susurró Iván, mirando el cielo estrellado. Como si el tiempo no existiera aquí. Porque no existe, dijo Esteban, sentándose junto a ellos. Aquí, solo hay ciclos. Nacimiento. Crecimiento. Muerte. Renacimiento. Mateo acarició el collar de Chispa, aún colgado de su cuello. ¿Crees que él estaría orgulloso? No lo creo, dijo Esteban, con una sonrisa suave. Lo sé. Porque tu padre no quería un heredero que cuidara del rancho, quería uno que cuidara del balance. Iván miró al lobo, que ahora lamía suavemente la herida de su hombro. ¿Y si vienen?, preguntó, con la voz tensa. Si los de la carretera ya saben dónde estamos, entonces lucharemos, dijo Mateo, sin dudar. Pero no con balas. Con verdad. La verdad no detiene bulldozers, replicó Iván, amargo. No, admitió Mateo. Pero despierta conciencias. Y las conciencias, mueven montañas. Esteban asintió. Mañana, al amanecer, llevaré a los lobeznos a la cueva de los orígenes. Allí aprenderán lo que significa ser lobos. Y tú, Mateo, tendrás que decidir si los sueltas o los retienes. ¿Retenerlos?, preguntó Mateo, sorprendido. ¿Por qué haría eso? Porque una vez que se vayan, no volverán, dijo Esteban, con tristeza. Serán libres. Pero ya no serán tuyos. El corazón de Mateo se encogió. No son míos, murmuró. Nunca lo fueron. Pero los amas, dijo Iván, mirándolo. Como si fueran tus hijos. Mateo no respondió.
Solo miró a los lobeznos, jugando bajo la luna, ajenos al destino que los esperaba. Sí, confesó al fin. Los amo. En ese momento, el lobo se levantó. Caminó hasta Mateo y apoyó la frente en su pecho. ¿Qué me dices, hermano?, preguntó Mateo, acariciando su pelaje. Debo dejarlos ir. El lobo cerró los ojos. Y en ese gesto, Mateo leyó la respuesta sí. Porque el amor verdadero no encadena. Libera. Las lágrimas le quemaron los ojos. Entonces los prepararé, dijo, con la voz quebrada. Para que el mundo no los rompa. Esteban se puso de pie. Ven. Hay algo que debes ver antes del amanecer. Los condujo al centro del valle, donde un círculo de piedras antiguas rodeaba una fuente natural. El agua brotaba clara, brillando bajo la luna. Este es el ojo de la montaña, dijo Esteban. Dicen que quien bebe de ella ve su verdadero propósito. ¿Y tú lo has visto?, preguntó Iván. Sí, dijo el viejo, con los ojos llenos de memoria. Vi que mi propósito no era proteger este lugar, sino encontrar a quien lo hiciera mejor que yo. Miró a Mateo. Y lo encontré. Mateo se arrodilló junto a la fuente. El agua reflejaba su rostro, y, por un instante, vio también el de su padre. ¿Estás ahí?, susurró. El reflejo sonrió. Sí, hijo. Siempre. Hago lo correcto, haces lo que yo no tuve el valor de terminar. Las lágrimas cayeron en el agua, borrando la visión. Te extraño. Y yo a ti. Pero no estoy muerto. Estoy en cada árbol que proteges. En cada lobo que salvas. En cada decisión que tomas con el corazón. Mateo cerró los ojos. No quiero fallarte. Ya no me perteneces a mí, dijo la voz en su mente. Pertenece a la tierra. Cuando abrió los ojos, solo vio su propio reflejo. Pero ya no era el mismo hombre. ¿Viste algo?, preguntó Iván. Vi que no estoy solo, dijo Mateo, levantándose. Nunca lo estuve. De pronto, el lobo emitió un gruñido bajo. Todos se giraron. En lo alto de la colina, una luz parpadeaba. No era una estrella. Era una linterna. ¿Alguien está ahí?, susurró Iván, agachándose. Esteban entrecerró los ojos. No es de los de la carretera, es más pequeño. Mateo apretó los puños. Un espía, o un mensajero, dijo Esteban. El lobo ya corría hacia la colina, silencioso como la sombra. Espera. Gritó Mateo, siguiéndolo. Al llegar a la cima, vieron a una figura pequeña, encogida contra el viento. Una niña. No tendría más de 8 años. Con un vestido sucio y los pies descalzos. ¿Quién eres?, preguntó Mateo, acercándose con cuidado. La niña levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y de determinación. Mi nombre es Lucía, dijo, con voz temblorosa. Vine a advertirles. Advertirnos de que, los hombres de la carretera, ya vienen. Mañana al mediodía. Con máquinas. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Iván, desconfiado. Mi papá trabaja para ellos, dijo la niña, con la voz quebrada. Pero anoche, escuché cómo decían que iban a matar al lobo grande. Y a los cachorros. Porque, ensucian el proyecto. Mateo sintió un escalofrío. ¿Por qué nos ayudas? La niña miró al lobo, que ahora estaba a su lado, oliéndola con suavidad. Porque yo también oí los gritos, dijo, con lágrimas en los ojos. Y nadie me creyó. Mateo se arrodilló frente a ella. Pero yo sí te creo. La niña extendió la mano. En ella, había un pequeño colgante de madera con forma de lobo. Mi abuela me lo dio, dijo. Dijo que los lobos no son bestias, son guardianes del alma del mundo. El lobo lamió suavemente la palma de la niña. Entonces, dijo Mateo, mirando a Iván y a Esteban, no estamos solos. Nunca lo estuvimos, dijo Esteban, con una sonrisa triste. Porque cuando proteges algo verdadero, el mundo entero se alinea para ayudarte.
La niña miró a Mateo. ¿Vas a luchar? No, dijo Mateo, con una calma que sorprendió hasta a él mismo. Voy a espectáculo. Mostrar que hay cosas que no se pueden comprar. Ni destruir. Tienes que decidir hoy, dijo Esteban, sin mirar a Mateo. Antes de que el sol esté en lo alto. Lo sé, respondió Mateo, acariciando la cabeza de uno de los lobeznos, que se desperezaba con un bostezo. Pero, como suelto lo que se ha vuelto parte de mí, no lo sueltas, dijo Esteban, encendiendo una ramita con piedras. Lo devuelves. A la tierra. A su destino.